Bienvenidos y bienvenidas a Esto No Es Un Podcast NBA, el programa de los que esperan que Ricky Sánchez debute en algún momento en la NBA. Mi nombre es Sergio Ravinal y me acompaña una semana más, ahora con un catarro de Aquí te espero Baldomero, Javier R. Rodríguez, porque no te salvas ni una semana de hacer bien este programa. No, he tenido suerte porque a pesar de que no esté bien, tengo un poquito de fiebre y tal, estoy todavía en lo que es fase de incubación, porque me puedo mover, porque yo soy como un buen hombre, cuando tengo fiebre soy un quejica y estoy completamente morido. Claro, ¿qué te iba a decir? ¿Qué tienes? ¿37,1? ¿36,9? No, tengo 38,7. Oh, bueno, Sí, bueno. Entonces estamos ante un genuino flu podcast. Sí, es el Flu Podcast. Esperemos que el resultado sea el mismo que del famoso Flu Game. La verdad es que esta temporada nos está costando bastante sacar adelante los programas porque te está pasando absolutamente de todo. O sea, el año pasado ya fue complicado porque de repente te fastidias, te tuvieron que operar de la rodilla, pero es que en lo del load management contigo es increíble. Sí, y ese año dio suerte porque me acuerdo que el siguiente después del coronavirus, porque claro, entre el coronavirus, que fue mi primer año teletrabajando, al año siguiente a currar, como había sido un niño burbuja durante 18 meses, cogí desde el Día de los Santos hasta después de Carnaval 5 veces la gripe. Es que yo no entiendo a la gente que os ponéis malo tan rápido. O sea, yo también soy un poco niño burbuja, pero aún así, me pongo mal una vez al año como mucho. Bueno, de hecho, me pongo más veces malo en verano que en invierno. Bueno, minto, no fueron 5 veces la gripe. No, yo siempre lo que tengo es la garganta súper débil, lo cual no compagina muy bien con ciertos vicios y actitudes que tengo. Eso te iba a decir, igual deberías dejar de Sí. de darle a chupar vino, fumar porro. No, pero sí que es verdad. Y de hecho estuve a punto de quitarme las anginas en su día. Y de momento te digo, como haya la más mínima corriente de aire, anginas. Como haya un catarro alrededor, la gripe. Como tenga, lo diré, como el otro día viniendo del gimnasio, como me dé mucho viento en la cara, migrañas. Sí, es que no estoy hecho para la vida moderna, no. Que no. Tú en la Edad Media no hubieses durado más de 15 años. Es espectacular. Y queríamos hablar también antes de empezar este programa de que, bueno, el sonido es el que es. O sea, Javi y yo tenemos presupuesto cero. Yo porque me dedico un poco más a esto y me compré hace 2 o 3 años un micrófono que me dejé sus buenos dineros, y tú te compraste otro micro, pero es que es lo que es. O sea, esto es un programa que lo hacemos porque nos apetece, que también nos gusta mucho que la gente lo disfrute y lo comparta, pero que no tenemos ningún presupuesto. O sea, es que no somos Prisa Radio para ponernos aquí con una tarjeta de sonido, y además estamos grabando en Discord, y si no grabamos en Discord, grabamos en Zoom. O sea, entendemos que pueda ser un poco molesto, pero muchachos, es lo que hay, no hay más. Y si queréis que mejorar, pues habrá que empezar a plantearnos el apoquinar dinero para que esto mejore. Pero mientras tanto, estas son nuestras armas y con estos bueyes hay que arar, que me gusta mucho esa expresión. Sí, y luego, ya que tenemos la diferencia, por lo menos cuando estornudamos, parar el micro, que ya es algo que debería ser entrar en consideración. Pero luego te iba a decir que, oye, entre mi estado lamentable de salud y los medios precarios que tenemos, yo creo que encajan bastante bien con el tema que traemos hoy a colación. Sí, que bien hilas, ¿eh? ¿Cómo te he ido educando? Porque es que en este programa número 39 toca ponerse serios porque el tema lo merece. Toca dejar de lado un poquito el meme y un poquito la chanza para profundizar sobre una de las figuras que verdaderamente lo merecen. Y es que hoy, en Esto No Es Un Podcast NBA, hablamos de Joel Embiid, del elegido al bufón de la corte. Arrancamos. I mean, listen, we talking about practice. Not a game. We talking about practice. Did you call bank? I call game. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Oh, what a shot from Curry! That happens. Dragic misses the technical foul on Rasheed Wallace. He's gone. Chasing that farewell tour. Everybody like that. Is that a trick question? You tell me. They gave up Kwame Brown. Who First cares? rounders. Kwame Brown is gone. The organization and everyone else in Boston, you guys will have me back. I plan on re-signing here next year. Boom!
Era el mes de julio de 2011, plena era del lockout, y Luke Mbamute acudió a uno de esos típicos eventos de la NBA en el continente africano. La excusa era llevar el baloncesto a los más pequeños, y el lugar elegido era el Yaoundé Sports Palace de Camerún. Allí, el jugador de los Bucks por entonces vislumbró a un gigante de 2'08 y apenas 17 años. Un muchacho que no conocía el noble arte del baloncesto, pero que Mbamute se encargaría de apadrinar y llevar bajo su ala. La historia de Joel Embiid empieza aquí, en julio de 2011, un niño de una familia acomodada, padre militar y madre ama de casa. A partir de entonces sucedería un ascenso al estrellato como tantos otros. Montverde, Kansas, lotería del draft y después las lesiones. Así, Javi, se podría resumir la carta de presentación de Joel Embiid. Nos estaríamos dejando muchísimas cosas. Nos estaríamos dejando la depresión que sufrió después y durante los procesos de rehabilitación, la pérdida de su hermano, que fue un varapalo lógicamente gigantesco para él, la dureza que es crecer en Filadelfia como jugador y todos los fracasos que ha tenido después, porque la carrera de Joel Embiid, yo francamente no sé muy bien a través de qué prisma observarla, porque es muy difícil, lo hablábamos cuando preparamos el programa, decir, claro, ¿desde qué punto de vista observas a Joel Embiid? Porque hay muchísimas perspectivas. Sí, con otros jugadores quizás es más sencillo hacer la historia, que si empezamos a hablar, por ejemplo, de Curry, dices, bueno, pues mira, el típico ejemplo de hijo de exjugador que nace en ese environment y demás, que lo quieres hacer de Marcus Smart, pues que se ha perdido a su hermano, que si las calles, que si todo esto. En el caso de Embiid es curioso y lo bueno de intentar abordarlo en este podcast es que al mostrar todos los matices quizás logremos explicarnos a nosotros mismos y ya con muchísima suerte a algunos de los que nos escuchen por qué su figura es tan polarizante y tan única a la vez en la NBA. Porque si estuviésemos hablando de cualquier otro jugador, quizás, en lugar de haberle dado un MVP hace un par de temporadas, se habrá hablado completamente de un bust. Pero a la vez, tomando lo que tenemos sobre la mesa, estaremos hablando de la típica historia a la que Hollywood dedica 6 películas, una serie y unas cartas de Pokémon, porque es un chaval de 17 años, en mitad de la absoluta nada, que no ha jugado nunca al baloncesto, que le descubren y llega a ser MVP. Y claro, en él conviven estas dos narrativas e incluso estas dos personalidades o maneras de entender al jugador y a la persona que lo hacen todo francamente complicado. Es que por eso quería hacer este programa hace tiempo, porque tenía todo lo necesario. Yo es que ya con Embiid pienso que hay que hablar ya en pasado. Tenía todo lo necesario para no dejar su huella en la NBA, sino para hacer todo lo que ahora mismo estamos viendo hacer a Nikola Jokic. O sea, porque lo de Nikola Jokic era imposible de predecir a estos niveles. Sabías que podía llegar a la NBA, pero no podías esperar que fuese un 3 veces MVP, potencialmente 4 veces MVP. Claro, con Joel Embiid, ya en el momento en el que le ves su rápido ascenso, cómo se mueve en Kansas, lo bien que se le ve de cara al draft en el año 2014, ya esperas que tengas delante a una de las grandes figuras de esta generación. Y claro, para mí es una profunda decepción, porque yo viví todo ese proceso de ascenso de Joel Embiid, de que pasa de ser un completo desconocido a uno de los nombres más destacados de su clase. Incluso hasta el punto de decir, oye, es que Andrew Wiggins, que es el gran talento de esta clase del 2014, igual no es tan bueno si lo comparas con Joel Embiid. Y lo que decías es una historia que perfectamente podría ser una película, una serie, un libro y ser pura épica, al final tampoco te da incluso para terminar en tragedia, porque lo que ha conseguido a lo largo de todo este tiempo opaca un poco ese concepto de épica y tragedia que es tan manido y que hemos visto tantas veces en el baloncesto y en la literatura deportiva, porque no ha habido épica, pero tampoco ha habido tragedia a esos niveles del estilo un Tracy McGrady, un Derrick Rose. O sea, no llega al nivel de Derrick Rose porque le hemos visto desplomarse y ascender constantemente. O sea, en un subir y bajar constante. Sí, es una historia única. Estamos muy acostumbrados en la NBA y en el deporte, sobre todo por quien desarrolla las narrativas, a hablar de los jugadores como que fuesen libros de Tolkien. Es decir, o son muy buenos o son muy malos los personajes, ¿no? Y apenas grises. Tienes casos como el de Derrick Rose, irrupción estelar, se lesiona, se acaba el jugador. O bien por el contrario, puedes tener casos como
O lo normal que es el jugador llega de la absoluta nada a base de picar piedra, llega al estrellato, como puede ser la historia de Butler. Historias como la de Embiid, yo diría que es un caso único, porque hemos tenido algún ejemplo de jugador Sí. que parece que se acaba, como puede ser, a mí siempre me viene a la cabeza el caso de Sefolosa, y es, bueno, parece que se ha acabado el jugador, pero no, o sea, de repente aparece 5 años después, cuando tiene todo el público olvidado, y aparece siendo de vuelta un jugador competitivo y válido para un campeonato. Pero ni siquiera es el mismo nivel, porque estamos hablando de que el 80% de jugadores por mentalidad, el 80% obviamente es porcentaje Rayon Rondo, como acabo de mentar. Sí, es muy difícil superar lo que pasa los primeros 2 años. Tú llegas con todas las expectativas del mundo a ser la cara visible de una liga y estamos hablando que los 3 primeros años juegas, no sé, los mismos partidos que Ben Simmons en los últimos 3. Y levantarse de eso, el trabajo que le tienes que poner. Y la última, cuando se habla de trabajo, siempre se piensa en el típico entrenamiento de NBA. Es trabajo solitario. Es trabajo de una persona con un físico excepcional por encima de cualquier media y cualquier vara de medir que no puede depender de su físico. Y simplemente el hecho de levantarse, de superar eso, de trabajar con ruedas de molino durante 2 años e intentar sacar la mejor versión posible de lo que aún le queda a las piernas, desde ese prisma, para mí es una historia única. Es que no, te decía Sefolosa, Bill Walton quizás en los Celtics, tiene 800.000 millones Es decir, Son Livingston, no sé, Son Folosai. Livingston, perdón, Es sí, decir, Son tres Livingston, no veces sé, me he Folosai. equivocado ya. Acusemos a la fiebre de ello. O el caso de este tipo de historias, el techo son Livingston o el caso de Bill Walton, pero claro, vuelves con un rol secundario a uno de los mejores equipos de la historia, a uno de los mejores equipos de la historia encima en los dos casos que te estoy mencionando. El de Embiid, Claro, a ver, no. es que con Embiid nos remite un poco a lo que hablábamos la pasada semana del tema de la redención, que es otro de estos géneros tan manidos dentro del deporte y de la literatura deportiva. Y claro, me parece muy interesante lo que dices de que es una historia única, porque igual tampoco le hemos dado tiempo a Embiid a rematar su propia historia. Porque hasta este momento no nos encaja en ninguno de los géneros que manejamos normalmente en el caso de los jugadores NBA. Porque ¿ha cumplido las expectativas? Bueno, si pones todo encima de la mesa, estamos hablando de un MVP, del mejor jugador de los Sixers desde Allen Iverson y probablemente uno de los 6 mejores de toda su historia en términos individuales, estoy hablando, y a nivel numérico, 3/4 de lo mismo. Alguien que es el mejor o el segundo mejor jugador de su posición en la NBA. Claro, si tú pones datos objetivos o semiobjetivos, dices, tampoco está tan mala carrera. Pero claro, si tú has seguido capítulo a capítulo su historia, capítulo a capítulo cómo se ha ido desarrollando dentro y sobre todo fuera de la cancha, dices, no está a la altura de lo que de sus accomplishments, de sus ¿cómo se dice en castellano? De lo que ha conseguido, por simplificar, Sí. de lo que ha conseguido. Claro, a mí es lo que me termina de chocar porque no sé cómo definir a Joel Embiid, digamos, desde un punto de vista más abstracto. Y me gustaría también que en este programa, no, porque ninguno de los dos somos fans de Joel Embiid. No, ni un Esto poco. ha quedado claro desde hace muchísimo tiempo, pero no somos ciegos, no somos estúpidos, no somos unos necios, sabemos reconocer cuando hay un jugador bueno sobre la cancha. No nos puede gustar su actitud o no nos puede gustar su juego, pero evidentemente es estúpido negar la realidad. Es como decir, no me gusta Jason Kidd porque es un jugador muy desagradable. Bueno, pero daba gusto verle jugar cuando se ponía. Lo mismo que con Kobe y con tantos otros, a lo que voy. Que claro, su historia, lo venías tú diciendo, es única. O sea, es un Manute, es todo lo que hubiéramos esperado de Manute Ball. Pero Sí. con la diferencia de haber nacido en una familia acomodada, en un esto. O sea, es un jugador que quizá hemos sido demasiado exigentes pidiéndole rendir desde el principio, pero es que, claro, él mismo, o su entorno, o las expectativas de los Sixers, te impulsaban a ello, porque él es la cara del proceso. Sí, para mí un pequeño paréntesis. Para mí solo hay dos historias únicas en los 20 años, en plan de, diciendo únicas, evidentemente sin precedentes. Una es la de Embiid, por todo lo que hemos comentado, y la otra es la de Kevin Durant, por el hecho de que el mejor jugador seguramente de su generación solo sea capaz de ganar el anillo uniéndose al mejor escuadra de la historia. O sea, eso, hemos visto grandes jugadores que no ganan anillo, grandes jugadores que lo ganan. El caso de Kevin Durant para mí también es único desde esa perspectiva. Pero el caso de David, claro, una de las cosas que nos impulsó a hacer este podcast es desde nuestra parte de no del todo fans de Joel Embiid, por así decirlo,
que pasa aquello que hemos comentado varias veces en el podcast, que es, joder, si es la única constante en esa franquicia, como es a la vez la única persona que se libra de cualquier atisbo de crítica en esa franquicia lo que pasa en los últimos años. Y yo creo que es precisamente por su historia. Porque cuando llega Embiid, con todo el hype que llega, con toda esta historia maravillosa detrás, y viendo lo que hace la universidad, llevaba a Filadelfia, que está en pleno proceso, porque no es lo mismo que llegó un pick 3 en Lakers, en Celtics, en Bulls, en el equipo que sea, me da igual, que llegue una franquicia que llevaba años abogando porque iban a hacer eso. O sea, es una cosa es que te caiga un premio, otra cosa es que tú digas abiertamente que toda esta mierda que te estás comiendo es para conseguir un premio. Y llega Embiid. Y claro, llega pero a medias. Porque no juegan 2 años y medio a un nivel de seguido. Y claro, Ujú. yo creo que ese miedo a nos hemos quedado sin el jugador, ese decir, joder, hemos estado 3 años tragando absoluta basura, ganando 8 partidos, 12, 14 por temporada, para conseguir este jugador y era este jugador y se nos rompe, yo creo que esa narrativa, sumada al hecho de que justo los que van detrás de él, Ben Simmons, que nadie acaba de entender por qué, porque igual que lo Embiid es más o menos claro, en plan, tienes un problema físico, de repente te llegan dos casos extrañísimos. Tienes por uno, que es el de Ben Simmons, que eso es imposible de entender porque al ser algo a nivel psicológico, Ujú. o habla con nosotros su psicólogo o él mismo y nos lo expone o no lo entenderemos nunca. Y luego el caso de Fultz, que es un jugador que de repente se le olvida tirar en 2 semanas. Y el hecho de que Sí, de tirar sabía bastante, como tirarse la motocicleta. sí, yo es lo que te voy. Y para entender desde mi punto de vista el joder, ¿por qué se le critica tan poco a la cara visible de un proyecto que lleva sumando fracasos año tras año y que ni siquiera ha alcanzado las cotas previas de que se alcanzaron antes de iniciar el proceso? Para mí tiene mucho que ver esto. Ha superado las expectativas iniciales que se presuponía un jugador que pintaba a Greg Oden y luego el hecho de que dentro de todo lo malo es el que mejor ha salido. Es que vamos a hacer una breve cronología de los hechos para, bueno, aquellos aficionados que no lo tengan tan presente o que no hayan seguido de tan de cerca la carrera de Joel Embiid. Como te decía al principio, llega a Estados Unidos con 17 años y no llega a cualquier academia de high school, llega a Montverde. O sea, Montverde es una de las top 5 de todo el país, un sitio donde, si no me equivoco, Brandon Ingram, salió también de ahí Ben Simmons, D'Angelo Russell. Ahora mismo estoy tirando un poquito de memoria, pero es uno de los sitios de referencia junto a Oak Hill de todo el high school estadounidense. De ahí salta a Kansas y salta, como te decía antes, con Andrew Wiggins, o sea, formando una de las duplas más potentes de toda su clase, junto a la que podía tener Duke o la que podía tener Michigan en esa época. Claro, su progresión es que estamos hablando de un jugador que aprende a jugar al baloncesto con 17 años. O sea, que pasa de ser un palo de 2,08 a un tipo más o menos musculado y que progresivamente, sobre todo para los que le recuerden en los Jayhawks en Kansas, era un tipo que mes a mes parecía que tiraba 5 puertas abajo, que avanzaba más y más cada vez que jugaba porque estaba descubriendo el baloncesto y que descubre que realmente le gusta. Claro, lo que dices, la lesión que se produce, también se produce una situación un poco extraña, porque, y esto está un poquito enterrado en el tiempo, Joel Embiid, si no me equivoco, se lesiona jugando al voleibol en la fase previa del draft de 2014. Pues creo que era su hermano mayor, era jugador semiprofesional de voleibol. Ahí te deja entrever un poco, y luego lo hablaremos en profundidad, el tipo de personalidad tan despreocupada con respecto de su físico. Porque no quiero mentar aquí a Andrew Bynum lesionándose jugando a los bolos o en un tablao flamenco en Madrid, pero es un reflejo de por qué Joel Embiid al final nunca va a poder ser todo lo que el mundo espera de él, porque quizá ni siquiera él se lo cree, más allá de boquilla. Claro, igual hay que empezar a pensar que los Sixers están malditos, también te digo, porque si entre el voleibol, la moto y, y la madre que lo parió. Pero sí, es lo que te digo. Encima, tiene este punto de. También una de las cosas que no se le ha acarreado o que sorprende de él, esto ya por la parte de las decepciones, es cómo puedes pasar en un periodo de 2 años, 2 años y medio escasos, de no saber lo que es un balón de baloncesto y poner todo el esfuerzo, dedicación, etcétera, necesario para acabar siendo un número 3 del draft y el año que debutas, a ver, es complicado que le den ningún rookie del año por cómo fue su debut en la NBA, pero ser Y porque evidente, jugó 30 partidos, claro, pero básicamente. ser evidentemente el mejor jugador de esa camada. Y eso lo consigues en 2 años y medio y luego es como que al llegar a NBA
Es cierto que el nivel no es el mismo, es cierto un millón de cosas, pero también es cierto que tiene todos los recursos, el tiempo y el dinero del mundo para hacerlo. Y luego ya van a hacer 10 años que llevas en la NBA, hay cosas evidentes de tu juego que ha pulido hasta el más macarra de los jugadores que han pasado, como es doblar el balón, pasar el balón cuando te doblan, y eso no le haya puesto el más mínimo esfuerzo. Porque te estoy diciendo que no es que no te pide una progresión como la de Al Horford, que tira un triple en sus primeros 3 años y de repente se convierte en un tirador del 43%. No estoy diciendo que seas un jugador que llega con un bote de balón un poco feo Y un Margasol de la vida. Exacto, que eso. Te estamos diciendo que simplemente tengas la más sencilla de las lecturas cuando te doblan. Y es como que hay un punto, y es entendible, en el que, dejando claro que para estar en la NBA tienes que hacer muchísimos esfuerzos diarios y no puedes estar rascándote la barriga hasta el 6. Pero dando por supuesto unos mínimos, da la sensación de que una vez firma su primera temporada en la que él se ve a sí mismo jugar 60 partidos y ser determinante, enarbola la bandera blanca y dice, hasta aquí. No voy Se a acabó. buscar ya más mi techo. Se acabó. Lo cual, de nuevo, puede ser un motivo de indignación y te puede encender, como te encendía a ti cuando eras un aficionado de esa franquicia. Pero de nuevo, es la dualidad esta que tienes con Joel Embiid. ¿Cómo coño le vas a pedir más a un tío que se sobrepuso a lo que se sobrepuso? Es que es esa dualidad continua. Claro, yo quería llegar al punto de la primera temporada de verdad, ¿vale? La 17-18, que es en la que debuta Full, la que debuta Ben Simmons, que es probablemente la última verdaderamente bonita de los Sixers en los últimos años, la última, perdón, que ha sido real en términos de aspiraciones, porque era un equipo que jugaba bien al baloncesto. ¿Y tú te acuerdas sobre todo de esa serie contra los Celtics, donde evidentemente Al Horford y Aaron Baines, que tienen más años que el cielo, le pasaron por encima, como era lógico y esperable, pero tú veías a un Joel Embiid que era una auténtica revolución, era un pívot que rompía todos los esquemas, que era rápido, que era veloz, que jugaba por fuera, que jugaba por dentro, que se asociaba con J.J. Redick, que incluso encajaba muy bien con Ben Simmons, pero lo que dices, en el momento en el que se asegura y se da cuenta, es consciente de cuál es su nivel y lo lejos que está el resto de él en su posición, da la sensación como que se acomoda o encuentra su nicho en el que dices, bueno, no tengo que hacer tanto para ser brillante. Y ese es el punto, es lo que indigna realmente con Joel Embiid, de decir, es que es un tío que la mayor parte de sus lanzamientos se acaban en el tiro libre, es un juego que no es vistoso, es un juego que no es atractivo. Y sí, evidentemente, cuando tú ves la NBA a las 8 de la mañana en Twitter, es maravilloso Joel Embiid. Ha metido 50 puntos y solamente te enseñan que ha fintado 3 o 4 veces y ha sacado un 2+1. Pero ponte tú, noche tras noche, a verlo jugar a la 1 y pico de la mañana, forzar tiros libres, uno tras otro, y haciendo partidos que son absolutamente interminables. Ese es el punto y eso es lo que a nosotros personalmente nos indigna. Y nos choca también con un aficionado que no termina de comprender o no termina de ver la realidad de lo que es este jugador. Alguien brillante, pero que por su forma de ser, por su personalidad o por su juego, no termina de cumplir con lo que se espera de él. Es que volviendo a esa serie que mencionas tú, yo creo que la sensación, tanto en los aficionados de los Celtics como en los Sixers, que aquí estamos los dos representados, fue la misma. Hostia, este año hemos liberado porque estos tienen más calle que el que las pone. Pero el año que viene, en lo que este señor doble el balón, que es de lo que hemos estado viviendo, de dejarle en una isla, se acabó la broma. Y se acabó la broma, porque a lo mejor iba a ser más joven, tal cual. Y es que llegas al año siguiente y es el mismo jugador. Y al siguiente y es el mismo jugador. Y al siguiente y es el mismo jugador. Y es desesperante. Y es que lo puedes mirar su evolución desde hace 7 años. Y lo único que ha mejorado es que ahora se cae al suelo para no lesionarse. Es que es lo único, literalmente, de valor que ha añadido a su juego. Sí, porque antes cuando se caía temblaba el mundo. Yo recuerdo que se me paraba el corazón. Recuerdo una caída, creo que fue contra Aaron Baines, que le pitan falta en ataque en los playoffs de 2018, que yo pensaba que se me había matado. Y uno de los puntos que creo que merece la pena detenerse son las excusas. Porque con Joel Embiid sistemáticamente ha tenido muy mala suerte, ¿vale? Y esto hay que decirlo, ha tenido muy mala suerte. Pero también, dentro de esa mala suerte, ha sabido encontrar su justificación para muchos de estos problemas que decías tú. Es decir, a los Sixers quedan eliminados a las primeras de cambio en todos y cada uno de los playoffs en los que ha disputado, pero siempre tenía una excusa. Siempre había una justificación para tapar a Joel Embiid. Me las he ido apuntando. 2018,
se fractura la cara en un golpe fortuito con Markel Fultz justo cuando regresaba el propio hombre de su lesión. 2019, serie de playoffs contra los Toronto Raptors. Infección y está malito durante toda esa serie que se va a 7 partidos y Kawhi Leonard le resuelve. 2020, no pasa nada porque es la burbuja, pero Ben Simmons se fractura la rodilla durante ese periodo. 2021, esto es terrible, tú no sé si te acordarás. Se lesiona la rodilla intentando hacer un mate cuando iban los Sixers 3-0 para ganar a los Washington Wizards, que iban a ganarles 4-1 finalmente. Es que es increíble. 2022, se lesiona la rodilla contra los Raptors y no puede. Unos Raptors que venían clasificados en el play-in. 2023, también lesión. Y este último año, 2024, fuerza. Yo creo que esto lo hablamos en su momento. Fuerza jugar en enero y en diciembre para intentar llegar al mínimo de los premios. Se lesiona, se hace una lesión muy fea. Y claro, vuelven los playoffs de 2024 de aquellas maneras contra los Knicks que le destrozan pese a que nos dejan una serie de playoffs maravillosa. O sea, es que siempre ha habido una excusa o una justificación para decir, no, bueno, es que Embiid estaba lesionado, Embiid estaba malito. Y dices, hombre, sí, todos los jugadores llegan lesionados a final de temporada. Claro. O sea, es que... Yo no estaba tan en el barco de reprocharle tanto hasta su año del MVP, por razones evidentes, porque era una serie gratis Claro. que teníamos. Pero es que hasta ese momento, todas sus excusas o todo lo que afectaba a su imagen podría tener cierta explicación. En el sentido de, joder, primeros años tienes la imagen de él, de jugador propenso a las lesiones, porque se ha perdido dos años, y las primeras lesiones como que son hasta cierto punto excusables. Luego, siempre ha tenido la suerte de lo que hablábamos en el programa de Tatum, de salir en la imagen. En plan, de sus derrotas siempre como que hay otra imagen, que si la canasta aquella de Kawhi Leonard, que si la bandeja de Ben Simmons, un largo etcétera. Siempre había tenido muy buenas excusas. El año de Horford ya se empieza a complicar. Siempre ha tenido chivos expiatorios. Claro, el año de Horford ya se empieza a preocupar el asunto y aún así es a Horford al que se echa mierda porque, hombre, si este jugador lleva 17 años en la NBA y se ha adaptado a todo grupo y el único que no se adapta a ti, igual eres tú. Pero bueno, de nuevo, sigues teniendo más o menos excusas. O encima con los entrenadores también ha tenido la suerte que tiene, la confección de los equipos, te traigo a Butler, la pieza que mejor funciona ahí en años te la quitamos, Ben Simmons se le va a la olla, vamos a dar un máximo a Tobias Harris, es decir, hay que reconocerle que todo lo que hay a su alrededor no es precisamente la mejor organización o estructura con la que ha podido contar. Pero en su año de MVP es cuando a mí personalmente me abre entre comillas los ojos y decir, vale, quizás el principal problema que ha tenido el Embiid durante su vida, aparte de esto, entre comillas, vagancia, es su egoísmo. Porque teniendo la mejor temporada de tu carrera, Ahí quería llegar por yo. alguna razón te has puesto a suplicar o haciendo los lados que quieres ganar el MVP. Encima es un MVP que es absurdo, porque hay un jugador que juega en una posición que es 100.000 veces mejor que tú y que se habría merecido tener un tercer MVP de manera consecutiva, pero es que no Y que gana el anillo 3 meses después. Exacto. Y tú, por forzar ese premio, que de nuevo no vale para absolutamente nada, porque es que ni siquiera en un término económico vas a cumplir un escalón más que no ibas a cumplir para tu contrato, porque ya los tenías todos, sigues forzando y de nuevo, otro año llegas quemado a playoff. Pero lo que es peor, el año pasado, por llegar al mínimo de partidos para optar a un premio que de nuevo no vas a ganar en la puta vida, porque encima el año pasado estaba aún más claro lo de Jokic, vuelves a llegar mal a playoff. Es decir, sí, hay jugadores con mala suerte. Dios me perdone por lo que voy a decir. Chris Paul tiene mala suerte en postemporada. La ha tenido. La ha tenido, Javier, sí, dicho, digo, Dios, pero lo que decir. Chris Paul es un jugador que ha tenido mala suerte en postemporada. Me he alegrado de cada uno de esos momentos en los que ha tenido mala suerte, no lo niego, pero ha tenido mala suerte. Pero en el caso de Embiid hay un punto, sobre todo el año pasado, hace dos, que es cuando yo digo, mira, chico, puedes estar o misa o repicando campana. Y es, también la ha buscado él. Es como ahora esta vuelta precipitada que no entiendo esta temporada a las canchas. Estás fuera de forma, es completamente visible que no estás en tu mejor momento. ¿Por qué vuelves ahora? ¿Quieres volver a llegar al mínimo de partidos? ¿Quieres optar algo que no comprendo? Y no sé tú, ya con esto acabo. Porque yo ahora estoy muy preocupado con Embiid en el sentido de que Kemba Walker hubo un día que se lesionó, una de tantas lesiones más, solo que de esa no volvió. Y mi sensación con esta lesión que tuvo el año pasado Embiid es que no ha vuelto todavía. Y va a pasar un año. Le hemos visto jugar minutos, pero no ha sido Embiid. Y yo tengo la preocupación, o tengo el sentimiento de que cada vez que veo un partido de los Sixers y veo a Embiid, estoy siempre con la mosca entre la oreja de
Y si ya se acabó Embiid. Es que está muy bien tirado esto y recuerdo escribir un artículo cuando se lesionó y decir, es que por el simple egoísmo de quiero llegar al mínimo de partidos, quiero aspirar a estar en la conversación, por una cuestión absolutamente individualista, en una temporada en la que no necesitabas hacerlo porque ya eres MVP, ese San Benito ya te lo has quitado, ahora estás condicionando el resto de tu carrera. Porque verdaderamente no me creo que los Sixers dijesen, no, 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 tienes que estar jugando tal, tienes que... No, no, probablemente no le forzasen. O sea, si un jugador de estas características juega, es porque verdaderamente quiere jugar. Si él dice, paso, el equipo dice, fantástico, vamos a cuidarte, ya nos encargaremos de solucionarlo. Y quería llegar aquí porque nos dejaba un buen oyente, que es Íñigo, si nos preguntaba si realmente Joel Embiid es el peor MVP del siglo XXI. Porque incluso, puedes decir, el caso de Derrick Rose. Derrick Rose tuvo su pico, un pico brutal en el año 2011, y se lesiona, pero de una lesión traumática. Una lesión de rodilla que te destroza completamente la carrera. Un poco lo que decías a lo Bill Walton. Claro, ¿qué otros jugadores pueden tener una peor campaña de MVP? Porque me dices, bueno, Steve Nash gana 2 MVPs y nunca termina de rematar. Bueno, pero llega a finales de conferencia en un oeste súper competitivo. Dirk Nowitzki, bueno, al final el tipo acaba siendo campeón de la NBA. Kevin Garnett es uno de los mejores jugadores del siglo XXI. O sea, no encuentro un paralelismo o alguien que pueda decir, vale, ha tenido una peor carrera o un peor año de MVP que Joel Embiid, porque incluso Russell Westbrook, que es el año en el que se chupa todo, juega todo, triple doble, etcétera, tiene la épica de que consigue meter un equipo de retales en los playoffs de la conferencia oeste. Es que estamos hablando de que Joel Embiid lleva jugando toda su carrera en una conferencia este que ahora mismo con el 50% de victorias te metes en playoffs en puesto número 5 prácticamente. Claro, es que lo que logra Westbrook, que obviamente en contra de aquellos triples dobles completamente vergonzosos de Steve Adams casi poniendo las manos a la espalda y demás, pero es seguramente la mejor conferencia este de la historia. Estamos hablando de que había 3 equipos auténticos. En el año que se va Kevin Durant Claro, de los Thunder. estamos hablando de una barbaridad de conferencias sin ningún tipo de sentido. Yo lo que te quería decir, ahora que parece que los Celtics se están convirtiendo en esta bestia parda, desde la salida de LeBron, todo equipo más o menos con gente competente a las oficinas, me refiero. Bueno, sí te iba a decir los Wizards, pues hasta los Wizards han tenido el mismo éxito que estos Sixers. Todo el mundo ha tenido su pequeño momento de brillar. Porque has tenido a los Raptors, se traen un año a Kawhi Leonard y cogen y te hacen tranquilamente unas finales de la NBA y te ganan un anillo. Los Hawks te hacen unas finales de conferencia. Miami Heat ha jugado. Miami Heat, no el del Big Three. Miami Heat de Butler, Spoelstra y 5 mexicanos que han cogido en el draft. Te hace 2 finales de la NBA. Giannis te gana un anillo porque dice, es que tú muchos te con las lesiones. Joder, igual tienes que estar ahí para eso. Y luego. Bueno, Giannis jugó lesionado en las finales. Sí. Que nos metemos mucho con el anillo de los Bucks, pero jugó lesionado en las finales. Y hizo la mejor actuación individual en un partido de las finales que se recuerda. Pero es decir, en todo este tiempo, más allá de los Jays en Boston, el único jugador, bueno, Giannis evidentemente, el que ha estado ahí constantemente en la conferencia este y en ningún momento de lo que es una década, o si quieres, nos retrotraemos hasta el año 2008-2019, si quieres, cuando se va LeBron y llega Kawhi. Durante 8 años es el único jugador que no ha conseguido hacer unas finales de conferencia en la conferencia más regalada de la historia. Porque ha estado regalada. Y de nuevo, es que es la única constante. Yo lo siento, digo, yo lo entiendo mucho, pero que sí, que ha tenido malos compañeros, que sí, que la directiva es un asco, pero su directiva no es peor que la de los Hawks. O sea, no ha estado peor rodeado de lo que ha estado Jimmy Butler. Es que ha tenido todo y ha tenido momentos puntuales porque el año del MVP llega, que él fuerza y demás, llega a las finales de la NBA, los Miami Heat, después de ganar a unos Boston Celtics que casi le remontaron un 3-0 porque estaban los dos siendo unas bandas. ¿Cómo es posible que una de esas dos bandas no fuesen ellos? Pues porque Embiid estaba tocado porque había querido forzar para ganar un premio individual que no le importa a nadie. Es que lo siento. Si tu objetivo es ganar el MVP, enhorabuena, lo has conseguido. Pero no vas a conseguir anillos, tronco. Con esa mentalidad, por lo menos. Y
Y uno de los puntos, o sea, el tema de la personalidad me parece lo más importante para poder entender a Joel Embiid. Porque estas últimas semanas que había salido, o sea, había la filtración esta de Tyrese Maxey, diciéndole que diese un paso adelante, que dejase llegar tarde a los sitios, que es un muy buen signo de cuando alguien está comprometido o no está comprometido con algo. Y claro, yo preparando el episodio, yo creo que más allá de lo que dices, de que pueda estar sano, de que pueda estar tal, es que también le hemos visto tener sus mejores actuaciones contra equipos malos. Y eso mancha mucho. O sea, no es lo mismo un Curry que te gana un partido con 40 puntos en un día de Navidad contra los Cavaliers, me lo estoy inventando, o un Joel Embiid que su mejor actuación es contra los San Antonio Spurs de Víctor Wembanyama. Es uno de los peores equipos de la NBA. ¿Que mete 70 puntos? Sí, pero contra los Spurs. Es como si... Es que incluso es que un poco también permitiría meterle un palito a Kobe Bryant con los Raptors de 2006, pero... O sea, me he sacado los números de que los mejores números de anotación de Joel Embiid de media a lo largo de su carrera son Pacers, que hasta hace poco eran un equipo más o menos competente, Lakers, que han sido una banda desde que llegó a la NBA, salvo 2 o 3 años, Phoenix Suns, que hasta 2021-2022 daba pena verlos, y aquí entramos en lo gordo. Wizards 30,5, Hornets 30,4, Pistons 30,3, Wolves 30,1, Nets 29,3. Es decir, contra equipos de la conferencia este que dan absoluta pena, tienes tus mejores registros de anotación. Y claro, y aquí está la cuestión. ¿Contra quién tienes los peores? ¿Contra los Grizzlies? ¿Contra Miami Heat? ¿Contra Toronto Raptors? ¿Contra New York Knicks? Probablemente contra las mejores defensas de los últimos años en la NBA. O sea, ahí ya te deja entrever lo que decías tú al principio. Una incapacidad para desarrollar tu juego más allá de lo evidente, de que es un talento individual. Un juego de pies extraordinario, una rapidez para el tamaño que tiene increíble, es gigantesco, se mueve muy bien, tiene tiro, tiene buena mecánica, claro, pero que acaba siempre haciendo 3 o 4 cosas. Y eso le genera una fama que yo creo que sí que es correspondida. Es que eso ya no es fama, eso yo lo siento mucho. Mira, me abrió el cajón de la mierda. Hablemos de grandísimas estrellas que no han sido lo que podían ser por lesiones o de los grandísimos fracasados de la historia de esta puta liga, los jugadores más frustrantes que ha habido, para explicar que no, Joel Embiid es un jugador único y que se merece todo palo que le caiga encima de los dientes. Rose, el año que gana el MVP, el año que se lesiona. ¿Quién es el mejor jugador de esa serie de playoff hasta que se lesiona a Derrick Rose? Derrick Rose. Carmelo Anthony, que no ha hecho más que otra puta mierda en playoff, que más allá de las primeras de lo que consiguen en Denver Nuggets. Cuando llega a los New York Knicks, es una puta banda, no valen para ese equipo. Cuando llegan a playoff, ¿quién es el mejor equipo y el mejor jugador de los New York Knicks cuando se lesiona? Carmelo. Melo, salvo cuando juega contra Miami Heat. Correcto. Paul George, su compañero, se creía el gran fracasado de esta generación si no fuese porque hay uno peor que él, que es Embiid. Llega a las finales de la NBA contra LeBron James, de la NBA, en la conferencia contra LeBron James. ¿Quién es el mejor jugador de los Indiana Pacers? El jugador que te hace creer que se puede ganar. Paul George. El caso de James Harden, otro al que le han quedado palos por todos lados y que también ha sido compañero de Joel Embiid. El tío que está a punto de cargarse, que no se nos olvide esto, al mejor equipo de la historia en playoff, que simplemente fue por una aberración estadística fallar 27 triples seguidos. ¿Quién es el mejor jugador de la serie cuando eliminan? James Harden. Joel Embiid. ¿En cuál de las series que eliminan o en qué momento en playoff ha sido el mejor jugador de su equipo? Nunca. Ese es el gran debe que tiene. No, en absoluto. No, claro, sí, y lo ha sido contra los Wizards, contra No, los en las Brooklyn que Nets, le echan. contra los Miami Heat, claro. Porque En las que le echan, en en ninguna. las que le echan. Cuando le echa. Bueno, sí, Cuando sí. Contra los Hawks, pero claro, ahí te pones a valorar, sí, porque Trae Young jugaba Sí, muy mal sí. esa serie de playoffs. Pero apaga, deja de Es que contar. cuando los grandes momentos, cuando la canasta de Kawhi Leonard no está ni cerca de ser el mejor jugador de ese equipo. Las 50 veces que le elimina a Boston no está ni cerca de ser el mejor jugador del equipo. Es que hasta el año que tiene a Harden, que es campeón histórico del mundo de pecheadas, de cosas, de todos los memes que se pueden hacer de él, esa serie que le rascan 2 partidos a Boston, aún no sé ni cómo, es Harden el que lo rasca. Coño, es que es lo Y más incluso, frustrante es ese que jugador. tengo delante ahora las series que ha perdido. Ha perdido contra Toronto, lo que decías de Kawhi Leonard. Ha perdido contra los Hawks, que ahí yo sí que creo que es el mejor jugador. Boston Celtics 2023, ya lo sabemos, Jason Tatum. 2022 pierde contra Miami, Jimmy Butler. 2024 en los Knicks, Jalen Brunson es absolutamente espectacular, incluso Dante DiVincenzo. Y luego ya son las de 2018, que es, no sé, Terry Rozier. Y 2020 que es Jason Tatum. Y no, en esa es Kemba Walker. La de 2020 es Kemba Walker. A lo que voy. Y esto me permite volver sobre el tema de la personalidad.
Antes nos hacía. Eso es algo muy complicado, pero cuando llegó a la NBA, Joel Embiid nos hacía gracia. Era gracioso de narices cuando entraba en Twitter ese tío. Tenía sentido del humor, sabía cómo trolear y sabía cómo darle la vuelta a este tipo de situaciones. Pero hay un punto en el que un jugador pasa de ser gracioso a ser cargante. Y quizá lo hemos visto muy bien en tele últimamente con Pablo Motos. Pasar de ser gracioso a que te dé un poquito de reparo y dices, cállate, mejor estate calladito que nos vas a ayudar más. Pero es que luego están otras cosas muy feas, como es la gestión de Ben Simmons. Porque todo lo que ocurrió desde la canasta bandeja fallada de Ben Simmons contra Atlanta Hawks es absolutamente terrorífico. Porque lo último que puedes hacer en un equipo es tirar abajo, tirar debajo del bus a tu compañero. Más si es tu segunda espada, por muy mal que te caiga. Y enviar dardos envenenados hacia alguien que no ha enviado ninguno hacia ti de vuelta, está muy feo. Es una falta de respeto muy grande. Sobre todo por lo que decías. No es que Ben Simmons tuviese inquina sobre él, sino que tenía un problema de salud mental y se le ha atizado mucho el primero, Kevin O'Connor, y ya pasarán los años y nos acordaremos de quién señalaba a quién. Claro, y luego que decías, la incapacidad para asumir la responsabilidad de sus actos, la incapacidad para transformar su juego en algo más de lo que vimos. Y yo creo que el punto alto es lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos, porque daba vergüenza ajena verle. O sea, estar pendiente de lo que te dice la grada mientras estás jugando un baloncesto terrible, a excepción del partido creo que contra Serbia, ostras, es muy grave, ¿eh? Que ha sido ahí un poco de invitado, como aquel que dice. Es gracioso porque si el dúo de Shaq y Kobe se retira por la incompatibilidad entre dos machos alfa que han ganado 5 anillos, lo de Simmons y Embiid es como que es incompatible por ser dos machos beta que se retiran con 0 anillos. Es lamentable. Yo lo siento mucho porque por mucho que este sea un ecosistema como el de la NBA, yo entiendo, por ejemplo, un jugador de la anterior generación, es decir, que tú metas a Ben Simmons en un vestuario con Kevin Garnett, que ahora ya, aunque hayan pasado el meme de lo que era como jugador y se le vea que es una persona más razonable fuera, entiendo que sea uno incapaz de comprender los problemas psicológicos que tiene un compañero y dos, que sea incapaz de comprender que no tenga esas mismas ganas de ganar que tú, que tenga esa ambición y que, por ejemplo, imagino perfectamente a Kobe estando 2 años en el arco convencimos y partiendo de la cara en el vestuario. Lo puedo imaginar. Pero si Y alguien pudo aguantar puede, a Lamar claro, Odom, yo creo que puede aguantar a Ben Simmons. sí, pero si de alguien puedo esperar un poco de empatía con el caso en particular de Ben Simmons es con el propio Joel Embiid. Tú has tenido tus propios problemas psicológicos. Tú has sabido lo difícil que es pelear contra tus demonios. Tú sabes que el otro está sufriendo la misma incompetencia que tú en los despachos o como quieras llamarlo, los mismos entrenadores, todo. No digo que seáis mejores amigos. Nadie tiene que ser amigo de un compañero ni de curro, ni de equipo, ni de absolutamente nada. No es necesario para ganar. Pero un mínimo de empatía. Y sobre todo porque en ese momento tampoco te estaban cayendo todas las críticas a ti. Porque si me dices que es momento en el que te están dando palos y desvías la atención hacia otro, como Kobe en Colorado con el coche, lo puedo entender, porque es su momento de debilidad y eres un puñetón normal. Pero cuando ya están apaleando a tu compañero, porque le estaban dando hasta en el carnet de identidad, que tú propicies el meterlo más debajo del coche, es de niñato. Yo lo siento mucho, pero es de niñato. Vale que quiera salir, pero hemos visto 1000 veces cómo puedes buscar la salida de un compañero cuando encima tú eres el niño bonito de esa franquicia. Es lamentable, es que no hay excusa para eso. Encima, ya te digo, es que él No hay excusa. tiene todas las herramientas para empatizar. Y aquí quería llegar al último bloque, que es un poco el tema de preguntas, porque a mí me sigue generando muchas dudas lo que puede ser la carrera de Joel Embiid en lo que resta de su trayectoria. Claro, Javi, ¿cómo piensas que puede ser recordado Joel Embiid? Porque ya sabemos que la historia absuelve a todo el mundo y que al final lo único que importa es el palmarés, las estadísticas y lo que se ha conseguido a nivel numérico. No se pone tanto el foco en lo que decimos, en el día a día, de la gente que lo vivió, de la gente que lo sufrió, etcétera. Claro, yo no tengo muy claro cómo va a ser recordado Joel Embiid. Por eso te decía Yo al lo tengo principio, clarísimo. ¿cuál es su narrativa? A ver, Lo tengo clarísimo y con esto no digo que esté de acuerdo ni nada con ello. Pero si a esta carrera que tiene le juntas dos cosas importantísimas para cómo se crea la narrativa, que es, uno, la relación que tengas en la prensa y dos, la imagen que tengas, y en este caso yo creo que Embiid se va a retirar y sin merecerlo ni un poco con la fama de ser el mejor jugador de la NBA que no ha ganado un anillo. Porque tiene muchas cosas de Barkley sin ser Barkley. Tiene la total falta de profesionalidad que tuvo Barkley en sus inicios de carrera. Tiene el punto de creerse mejor que nadie que tuvo Barkley durante gran parte de su carrera. Lo único que le falta es el hecho de salir de la franquicia, pero bueno, hasta ahí tiene más puntos y luego tampoco es tan mal educado como lo ha sido Barkley. Eran distintos tipos de troll, pero bueno, claro, también eso eran los 80 y los 90 y estos son los
los dices 20. Los- Y claro, luego si... Es que creo que es evidente, además, que este hombre en el momento que se retire va a estar en televisión. Y va a pasar como con Barkley, que le podría Ya, haber ya he estado probando. que muchas de las razones, aún así siendo buenísimo, por las que Barkley no ganó un anillo, fue su cabeza, ¿vale? Estaba una conferencia que era un Cristo y todo lo que lo entendemos perfectamente. Pero es que Embiid no tiene esa excusa. Y por eso yo creo que se la va a recordar como el mejor jugador. No, y Barkley tenía el puto Michael Jordan. Claro, es lo que te voy a decir. Eso es lo que te voy. Creo que, aunque sean casos paralelos en muchas cosas, me va a dar mucha rabia cuando se meta Embiid en esa conversación ahí arriba con Barkley, porque Barkley tenía a Michael Jordan, a los Pistons y a los Celtics. Y este señor ha tenido proyectos de un año en el mejor de los casos, hasta el día de hoy. Pues lo siento y no me da la gana, pero es que sé que va a pasar porque tiene buena relación con la prensa, tiene plumillas que la adoran y va a trabajar en televisión. Yo por eso iba, porque al final Joel Embiid se va a meter en lo que dices, en esa conversación de los... Dios me libre, de los Tracy McGrady, de los Allen Iverson, de los Carmelo Charles Anthony. Barkley, de Carmelo Anthony, que dices, no estás al mismo nivel. Has sido MVP, pero no estás al mismo nivel. Y claro, aquí está la segunda y última pregunta que te quería lanzar. Yo Joel Embiid tiene discrepo, contrato hasta 2029. Perdona, yo le meto en el grupo de los Carmelos, lo que no le meto es en el grupo de los Barclays. Sí, Y es lo que me jode. sí, pero ¿qué quiero decir? Sí, Es que sé por dónde vas. eso nos da para otro programa. Que, sí, o sea, decía que tiene contrato hasta 2029, cuando cumpla 34 años, que ha renovado ahora por una cantidad de dinero absolutamente ingente, cobrando 70 millones en la última temporada, que eso va a ser absolutamente increíble. ¿En qué año va a pegar el viejazo Joel Embiid? ¿O ya lo ha pegado? Esa es la pregunta. O sea, porque hasta 2029, estamos ahora mismo grabando para empezar 2024-2025, o sea, queda mucho para llegar ahí. Quizá estamos hablando de un contrato. Uf, que ojalá volviese las 3 provision. Perdón, la amnistía. Yo hasta que el tiempo me demuestre lo contrario, y de verdad espero que me muestre lo contrario, para mí ha pegado el viejazo en 2024. Yo no le he vuelto a ver a ese jugador. Y los Sixers se encuentran en sus manos con potencialmente con un contrato como aquel que tuvo Josh Smith en los Pistons. De que vas a tener que fragmentarlo y estar pagándolo hasta dentro de 10 años porque no puede hacer nada. Y es que el mismo jugador que finalizó, entre comillas, el proceso, les puede atar de pies y manos hasta el punto de decir, bueno, es que vamos a tener que contentarnos años con tener feliz a Maxi aquí porque no hay más. Porque te digo, ojalá me equivoque, porque salvo contésimas excepciones, Sí, y nunca esto lo decimos de le... verdad, O sea, quitando a Wade no le deseo una lesión nunca a nadie en mi vida. Pero es que yo llevo 10 meses sin ver a Embiid. Es terrible y lo repetimos. O sea, nosotros no queremos en absoluto que le vaya mal la carrera de Joel Embiid para tener razón, porque ya sabemos que tenemos razón. Hmm. O sea, nosotros ya de base ya sabemos que estamos en lo Me la cierto. tendrán que quitar. Y me tendrán que quitar la razón. Pero sí que es cierto que a Joel Embiid le teníamos ganas de hacer un programa honesto, tratar de ser lo más objetivos posibles y poner el análisis que nosotros creíamos que era necesario, y también de hacer un programa de verdad en condiciones, que hemos tenido un último mes complicado de narices, que nos ha costado mucho poder juntarnos simplemente a grabar y dedicaros a vosotros también, que nos habéis aguantado en estas últimas semanas, poder hacer un programa a la altura de nuestra audiencia. Eso es. No a la altura de los presentadores. Que por mucho que levantes la media sigue siendo escasa. Pero bueno, Javi, una semana más, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a toda la gente por estar al otro lado. Un saludo.